Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos ustedes desde la ciudad de Nueva York con estos 4 distritos que han conectado para este magnífico programa: el distrito de Mount Vernon, el distrito de Fort Washington, el distrito de Woodside y el distrito de Corona, para llevarles a ustedes la serie El triunfo de Jesucristo y de su pueblo en el libro del Apocalipsis. Qué bueno es tener un tiempo también para orar en medio de estas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, en medio de esta situación pandémica que sacude a la humanidad y trae dolor y tristeza y desesperación a muchas familias. Contar con este programa y tomar este tiempo para orar, como decía la canción: si mi pueblo se humilla, invocan el nombre de Dios, invocamos ese nombre poderoso, el Señor va a tener misericordia de nosotros, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. Así que estamos muy contentos, muy felices de acompañarles esta noche en esta nueva edición, que será una bendición por la gracia de nuestro Padre amante, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Ya tengo a nuestro compañero, el pastor Lázaro Sedano, quien les va a saludar en este momento después de quitar el mute de su micrófono. Adelante, pastor. Buenas noches, Dios les bendiga. Estamos contentos, estamos entrando ya a una etapa muy importante en el estudio del libro de Apocalipsis. Esta noche cierra una porción, un segmento muy importante, y mañana abriremos otro que yo creo que es altamente glorioso. Vamos a disfrutarlo. Así que bienvenidos en esta noche, que es una noche importante de cierre de un segmento y apertura del otro. Bendiciones, bienvenidos. Mire, pastor Sedano, la hermandad de acá, de nuestras iglesias, ha estado pendiente a esta serie y he recibido varios reportes de la bendición que ha sido estudiar la palabra de Dios, de la bendición que ha sido estudiar el libro de Apocalipsis, del crecimiento espiritual desde esta perspectiva que nosotros lo hemos llevado, porque en algunas ocasiones el enemigo ha utilizado este libro para llevar una perspectiva negativa, de derrota, de desánimo, pero este libro es totalmente contrario a eso. Este libro dice que Jesús, sus hijos, su pueblo va a triunfar. Esta es una película de victoria para los hijos de Dios, y mucha gente lo ha percibido, lo que el Espíritu Santo ha querido llevar, que es el triunfo de Jesucristo y su pueblo. Y hemos tenido múltiples comentarios, y yo sé que usted ha tenido también. Yo quiero aprovechar para agradecer a la hermandad que de verdad ha estado ahí, ha apoyado, y por sus palabras, por su testimonio, por lo que nos dicen cada vez. Hoy estábamos, usted y yo que estábamos juntos, y alguien llamó para dar las gracias de cómo Dios le está bendiciendo, cómo se siente fortalecida, confiada, segura por la gracia de Dios y este programa. Así que alabado sea el Señor. Ese es el propósito, que todos crezcamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya está con nosotros el profesor Héctor Delgado también, a quien damos la bienvenida, un hombre que Dios le ha provisto de escribir 12 libros. Aparte tiene una familia, tiene un trabajo, es un hombre dedicado a la causa de Dios. Así que yo me imagino que de madrugada él deja a Mari en la cama y se levanta a escribir. Bienvenido, profesor. Buenas noches. Bueno, con todo lo que usted mencionó, creo que son varias familias lo que tengo, por el nivel de atención que requiere. Sedano, un saludo afectuoso. Bendición, mi hermano. Bendiciones. Bien cariñoso a todos los amigos oyentes y los que nos siguen a través de las redes. Un verdadero privilegio estar con ustedes aquí. Su último hijo es Del Caos a la Gloria. Algunos han estado preguntando, pastor, cómo consiguen ese último ejemplar suyo, y la forma más fácil de hacerlo. Bueno, la forma más fácil y directa es yendo a Amazon. Yo también tengo un blog donde están presentados todos los materiales. Sencillamente pueden poner en Google HAD Libros y con eso le va a enviar inmediatamente HAD Libros, que son las iniciales de mi nombre y el término libros.
Pero en Amazon con mi nombre y el nombre de los libros le aparecen inmediatamente también. Allí están en formato impreso y también en formato digital, Kindle, versión EPUB o ebook para formatos electrónicos. Están los 12 ahí, los 12. Como estoy revisando una serie de materiales, hay 3 que no están disponibles todavía, pero ya las ediciones actualizadas y los nuevos materiales están allí. Perfecto, perfecto. Los miembros de su iglesia han estado dando seguimiento. Decíamos hace un ratito el pastor Lázaro y un servidor que de nuestro lado mucha gente por aquí ha estado agradeciendo a Dios el crecimiento que han tenido y yo sé que a usted le han llegado también algunas experiencias. Brevemente, cuéntenos qué está pasando de su lado. Bueno, algunos hermanos me han escrito diciéndome lo importante que ha sido esta actividad para ellos. No es normal un programa de esta naturaleza, de manera consistente, disciplinada y bien, y contando con buenos exponentes. Así que hemos sido bendecidos. Algunos nos han compartido los testimonios y lo importante que ha sido para ellos y lo que han podido comprender. Así que glorificamos a Dios y al mismo tiempo el testimonio entusiasta de muchas personas que escriben emocionado por lo que esto ha significado para ellos. Y glorificamos a Dios porque en realidad, Reyes y Pastor Lázaro, esto se programó con ese preciso objetivo y ver que lo estamos logrando implica que el Espíritu de Dios ha hecho su trabajo y solo espera que nosotros sigamos haciendo el nuestro. Pastor Sedano, ponga el programa en las manos de Dios. Estamos esperando un momentito para conectar las llamadas telefónicas, así que estamos ventilándolo por acá. Ponga el programa en las manos de Dios y entonces vamos a darle parte a nuestro profesor, no sin antes decir lo que siempre el pastor Sedano recuerda, compartir con amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, gente que usted quiera ver en el reino de los cielos. Este es un programa para enviarlo y más el de esta noche, este capítulo sumamente importante y especial. Pastor Sedano, por favor, ponga el programa en las manos de Dios y los que han escrito hasta este momento también con sus peticiones allí en el Facebook de la radio, póngalas en las manos de Dios. Este es mi privilegio. Oramos. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu presencia, por tu grandeza, por tu perdón, por tu aceptación, por tu tolerancia con nosotros tus hijos. Y gracias, Señor, por la certeza de que has estado con nosotros, que nos has dado tu bendición y has bendecido a mucha gente. Ahora te suplicamos que de manera muy especial tú recibas este programa, oh Señor, como un humilde servicio a ti. Queremos darte la honra y la gloria en él. Al mismo tiempo te suplicamos que todos aquellos que han estado presentando sus peticiones, conforme, oh Dios, a tu sabiduría, a tu grandeza, tú respondas en tu gracia y en tu amor. Tú le respondas, Señor, conforme a sus necesidades, no solamente conforme a lo que ellos quieren, sino lo que de verdad necesitan. Aumenta nuestra fe. Señor, que confiemos que estando tú en el trono, tus hijos estamos seguros. Podemos venir confiadamente a ti y recibir la bendición. Ahora, Señor, te suplico que tomes todo lo que hemos de hacer en este programa en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues ya están habilitadas las llamadas. Vamos a recibir estas llamadas y entonces el profesor Héctor va a orar por estos pedidos esta noche y de inmediato él va a agotar esa parte tan importante en la reflexión de la noche. Así que, Ángelo, gracias. Ya estamos listos para tomar esas 5 llamadas y luego el profesor Héctor entonces va a tener esa oración especial y él continuará entonces con esa reflexión. Adelante, Ángelo. Nuestras líneas 829-688-5600, también provincias 809-283-00. Puede llamarnos en este momento y hacer su petición de llamada. Tenemos, entre tanto, pastor, avanzar con el pastor Héctor Delgado. Entre tanto, resolvemos aquí un problemita con la conexión a la línea telefónica que se nos ha presentado en este momento.
Pues entonces vamos a avanzar con nuestro profesor. Gracias, Ángelo. Y dejamos esta reflexión que es oro molido. Tome lápiz, papel y anote esta bienaventuranza que continúa en el libro de Apocalipsis. Profesor, bienvenido. Gracias, Pastor Reyes. Bueno, hemos llegado a la cuarta bienaventuranza de la que estamos estudiando y que están todas contenidas en el libro de Apocalipsis. Me gustaría destacar un detalle importante y también con eso, valga la redundancia, me gustaría invitar a los amigos escuchas, a los que nos están mirando a través de las redes, que cuando lean el Apocalipsis traten de hacerlo observando detenidamente cómo se mueven las escenas allí, las palabras y los términos. Por ejemplo, vimos la primera bienaventuranza en el capítulo 1, verso 3. Pero encontramos la segunda bienaventuranza a la altura del capítulo 14. La tercera la encontramos en el capítulo 16. En el capítulo 16, verso 15. La número 4, que es la que estamos estudiando ahora, la encontramos a la altura del capítulo 19. Inmediatamente yo le hago ese comentario, usted nota lo siguiente. Entre la primera y la segunda ocurrieron muchísimos eventos y escenas proféticas en el libro de Apocalipsis. Pero tan pronto llegamos al capítulo 14, que está dentro de lo que se considera como la parte central del capítulo 12 al 14, dentro del Apocalipsis, aparece la segunda bienaventuranza, inmediatamente en el capítulo 16, la tercera, y de una vez la cuarta en el capítulo 19. Eso implica que Dios quiso que las bienaventuranzas fortalecieran al lector, animaran al lector del Apocalipsis, precisamente en la parte donde es más difícil la narración y donde más predominan las acciones de los poderes enemigos del reino de Dios y de su pueblo. Por consiguiente, en el cúmulo de bienaventuranzas que aparecen cercas una de otras, en comparación entre la primera y la segunda, que están distantes por 13 capítulos, nosotros encontramos un mensaje. Dios quiere que en esta parte donde se torna difícil el camino, el pueblo de Dios entienda que Dios los está considerando a ellos como bienaventurados por el papel que desempeñan allí y por la atención que Dios le está prestando a ellos como escogido suyo. Esta bienaventuranza, según Apocalipsis 19, verso 9, dice lo siguiente. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Es interesante notar también que el capítulo 14 tiene una estructura similar al capítulo 19, donde está esta bienaventuranza. Y el capítulo 14 inicia con una escena que destaca el triunfo de los redimidos en los primeros 5 versículos. Luego encontramos una escena de lo que ocurre en la tierra, los versículos 6 al 13. Y posteriormente entonces se describe una escena en la que se habla del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Esa misma estructura en 3 partes, con el triunfo de los redimidos, luego escenas terrenales y luego el fin de los tiempos, es el mismo que se sigue en el capítulo 19, donde está esta bienaventuranza. Y es interesante que un contraste más aparece allí también en el capítulo 19. Ustedes recordarán que ya se ha dicho en otras ocasiones que el libro de Apocalipsis es un libro de contraste. Tenemos en la primera parte del libro una Trinidad divina, pero en los capítulos 12 al 14 aparece la Trinidad satánica y que se menciona continuamente en las partes restantes del libro también. Tenemos una mujer pura y luego una mujer impura. Tenemos 3 ángeles que proclaman un mensaje y tenemos 3 espíritus inmundos a manera de rana que proclaman un mensaje falso a los reyes de la tierra. Por consiguiente, Apocalipsis es un libro intencionalmente contrastante, contrasta en polos opuestos diversas cosas. Tenemos el sello de Dios y la marca de la bestia. Y así sucesivamente. Por consiguiente, en Apocalipsis 19 aparece otro contraste. En el verso 9 se habla de los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pero en los versos 17 y 18 del mismo capítulo encontramos que se llama a las aves de los cielos para que coman toda carne, reyes y capitanes, y a eso se le llama la cena de Dios. Por lo tanto, tenemos una cena que celebra el triunfo de los redimidos y la gloria del reino eterno de Cristo, y una cena que viene a representar la ruina de los poderes enemigos que precisamente quisieron arruinar la vida y la experiencia del pueblo de Dios. Las bodas del Cordero mencionadas aquí
consisten en que Cristo recibirá su reino. Y ese reino está representado por la Nueva Jerusalén en el libro de Apocalipsis. Y luego en su coronación como Rey de Reyes y Señor de Señores, ocurrirá esto cuando Cristo finalice su ministerio de intercesión en el cielo, momentos antes de que sean derramadas las plagas. De manera que este llamado a la cena de las bodas del Cordero coincide con el llamado de Cristo a comprar las vestiduras blancas, porque quienes compren las vestiduras blancas serán los que participarán de la cena gloriosa que celebra el triunfo de Cristo y de los redimidos. Y así sucesivamente encontramos que los impíos no tendrán ninguna parte. Juan en Apocalipsis 21, verso 2 y verso 9 dice que él vio la nueva Jerusalén que descendía del cielo, preparada de parte de Dios, y venía adornada como una novia para su esposo. Y a Juan se le dijo, ven acá y yo te voy a mostrar a la novia, la esposa del Cordero. El simbolismo de Apocalipsis 7 al 8 en esta bienaventuranza que habla de un pueblo ciudad evoca el pasaje de Isaías 52:1 que dice de la siguiente manera: despiértate, despierta Sión, viste tu fortaleza, viste tu hermosa ropa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti el incircunciso ni el impuro. La esposa representa la ciudad. La esposa representa la ciudad santa, y las vírgenes que van al encuentro de la esposa simboliza la iglesia. La bienaventuranza que ahora nos ocupa, ya para concluir, constituye una descripción maravillosa y sorprendente de la unión eterna entre Cristo y su pueblo para vivir la eternidad juntos. Escribe, dice la bienaventuranza, bienaventurados los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y esa bienaventuranza es reforzada con estas palabras finales. Estas palabras son verdaderas de Dios. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, no dude de la palabra de Dios. Créele a Él, cree en su palabra, entrega tu vida a Él, prepárate para vivir con Él la eternidad. Tu triunfo está asegurado y la boda ya ha sido anunciada. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Vamos a pedirle a Ángelo que por favor nos lea el capítulo número 18 del libro de Apocalipsis. Abra su Biblia, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en este momento, y tome lápiz, papel, libreta para ir con nosotros en este estudio maravilloso. Leemos el capítulo 18, nos dice allí la palabra de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle donde, según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, porque cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres.
Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Fin del capítulo. Muchas gracias, Ángelo, por esa lectura tan clara, tan precisa de la palabra de Dios. Pastor Lázaro, hoy está un compañero de cuarto, un hermano, un amigo. Yo soy el tío de sus hijas y es un compañero junto a su esposa y su familia. Desarrolla un ministerio precioso para honra y gloria de Dios y ha sido un pastor siempre de oración y siempre consagrado a esta causa y al Señor. ¿De quién hablamos, Pastor Sedano? Hablamos del doctor Teófilo Silvestre, un hombre de Dios dedicado a trabajar para Cristo toda su vida y lo conocemos bien de cerca. Podemos decir que estamos felices de tener en esta noche un joven de Dios, un joven de oración, que fue presidente de la Asociación Dominicana del Este, en este momento es secretario ejecutivo de la Unión Dominicana y sigue siendo un hombre sencillo y amoroso, trabajando para Dios. Bienvenido, pastor. Esa palabra joven le encantó a él. Mire, tiró una sonrisa inmediatamente. Oye, no, yo estoy altamente agradecido por esa palabra del pastor Sedano, y el pastor Andrés leyó mi rostro de una vez porque a quien no le gusta sentirse joven, ¿verdad? Y ya para mí es un placer inmenso, de hecho, hermanos y compañeros que estamos aquí compartiendo, porque bueno, al pastor Andrés Reyes nos conocimos en el 1992, cuando empezamos a estudiar en la universidad. 28 añitos hace de eso. Y con el pastor Lázaro, que llegó al año siguiente, 27. Así que ya ustedes pueden saber la relación grande que tenemos. Y bueno, el pastor Delgado, que está allí, que también tengo el gusto y el privilegio de conocerle. Y bueno, Ángelo, que está ayudándonos en los controles, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga enormemente. Le dejamos, pastor, adelante con el capítulo 18. Muy bien, gracias, pastor Reyes. Tenemos un capítulo sumamente emocionante, sumamente importante, el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Y toda esta serie, yo he tenido la oportunidad de participar también, escuchando, he aprendido mucho y espero que con la ayuda de Dios esta noche nosotros podamos tener una experiencia espiritual con el Señor, sintamos de cerca a Dios y podamos verle en su majestad.
Voy a tratar de ser lo más práctico posible con este capítulo. Este capítulo tiene un par de divisiones muy interesantes, pero vamos a ver con la ayuda de Dios cómo en el tiempo que tenemos podemos avanzar lo más que podemos. El capítulo 18, lo primero que tenemos que comenzar diciendo antes de entrar en algunos versículos, no lo podemos ver todo, por supuesto, pero voy a tomar lo más importante. Pero lo primero que nosotros tenemos que tener pendiente es que el capítulo 18 de Apocalipsis es parte de un bloque o de una sección del libro de Apocalipsis que empieza en el capítulo 16 con el tema de las plagas y termina en el capítulo 19, que lo vamos a ver mañana. Así que el capítulo 17 de Apocalipsis, en el 17 hay una sentencia para Babilonia. Eso es muy importante. Por eso es bueno verlo así, en ese contexto del bloque. Entonces, en el capítulo 17 hay una sentencia sobre la mujer, la prostituta, como se ilustra básicamente a Babilonia, ahí en el capítulo 17. Y en el capítulo 18, entonces, se ejecuta esa sentencia del capítulo 17. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a ver la ejecución de la sentencia que se da en el capítulo 17 de Apocalipsis. El capítulo 17, entonces, se representa a Babilonia como una prostituta. En el capítulo 18, entonces, de manera muy interesante, se identifica a Babilonia como una especie de metáfora de una ciudad opulenta y que es saqueada. Así que es bueno tener este contexto interesante. Otro detalle importante que tenemos que tener pendiente cuando estudiamos el capítulo 18 del libro de Apocalipsis es el siguiente. En el libro de Apocalipsis hay una tendencia muy marcada a nosotros ver dos grupos. Y esto es así porque el conflicto cósmico es entre dos fuerzas, entre el bien y el mal. Y nosotros vamos a ver mucho eso en el libro de Apocalipsis, dos grupos. Por ejemplo, de repente usted va a ver en el capítulo 7 un grupo que recibe el sello de Dios, pero va a haber en el capítulo 13 un grupo que es el contraste, que va a recibir la marca de la bestia. Por ejemplo, va a haber en el capítulo 14, versículo 3, los que cantan en la presencia de el Cordero, pero en ese mismo capítulo, versículo 9 hasta el 11, entonces va a haber los que sufren en la presencia del Cordero. Dos grupos, siempre usted lo va a ver latente, esos dos grupos. Mañana también en el capítulo 19, cuando le toque estudiar, van a haber dos grupos muy marcados. En el capítulo 18 también nosotros podemos ver dos grupos y eso es muy interesante. Usted va a ver un grupo, por ejemplo, Apocalipsis 18:4, que son los que salen de Babilonia y celebran la caída de Babilonia. Están gozosos porque Babilonia ha caído. Ese sistema que ya lo hemos estudiado en el pasado, político, religioso, corrompido, que le ha hecho tanto daño al pueblo de Dios. Entonces, ahí está el grupo que celebra la caída de Babilonia. Se siente contento, se siente feliz y ellos salen. Pero en el versículo 19, versículo 9 hasta el 19, entonces va a haber otro grupo que en vez de estar feliz de la caída de Babilonia, entonces van a lamentar la caída de Babilonia y van a estar en Babilonia. Por supuesto, van a recibir el castigo en Babilonia. Así que en el capítulo 18 nosotros también podemos ver esos dos grupos. Y aquí es bueno hacer un alto, porque yo sé que hay muchas personas que me están escuchando en este momento a través de la radio y de las diferentes plataformas sociales, redes sociales. Y quiero decirle tanto a los amigos que nos escuchan, a las personas que son de otras confesiones religiosas, a los hermanos adventistas, que al final va a haber dos grupos. Y yo hago un llamado especial de lo más profundo de mi corazón para que esos dos grupos que están identificados en Apocalipsis capítulo 18
de los que celebran la caída de Babilonia y salen de Babilonia, y aquellos que están en Babilonia y lamentan la caída de Babilonia, usted hoy en este momento pueda escoger estar en los que salen de Babilonia y celebran la caída de Babilonia. Eso es una decisión suya, eso es una oportunidad que Dios le da ahora, y yo te puedo animar, te motivo para que tú puedas a tomar esa decisión. Lo más bonito es que el Cordero, Cristo Jesús, puede ayudarnos para que nosotros podamos tomar esa decisión. Así que es muy importante eso que hemos estado diciendo. El centro, entonces, interesante cuando nosotros vemos la estructura de este capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Los estudiosos bíblicos hablan de que hay una especie de quiasmo, que era una estructura que usaban los escritores bíblicos para resaltar el tema central de una u otra manera de un capítulo determinado. Y entonces nosotros vamos a ver que cuando vemos esa estructura en el capítulo, en el centro de ese quiasmo van a estar los tres ayes o los tres lamentos que presentan las personas que apoyan y siguen a Babilonia. Está el lamento de los reyes, está el lamento de los mercaderes y está el lamento de los navegantes. Por lo tanto, es muy interesante que nosotros tengamos eso pendiente. Apocalipsis 18 también es bueno que nosotros sepamos, tiene una extraordinaria influencia del Antiguo Testamento. De hecho, es casi imposible poder interpretar Apocalipsis 18 si no tenemos un dominio mínimo del Antiguo Testamento, especialmente de los libros de Isaías, Jeremías, libro de Ezequiel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted va a ver en el versículo 2 del capítulo 18 que habla acerca de que Babilonia cayó la gran Babilonia, pero eso es una alusión a Isaías 21:9, Jeremías 51:8. Usted va a ver, por ejemplo, la expresión del versículo 4, que quizás es una de las más famosas, con la del versículo 1, salí de ella, pueblo mío, pero esa expresión está tomada de Jeremías, capítulo 51, versículo 6. Usted va también a notar la expresión que dice, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Apocalipsis 18:7, eso es Babilonia dándose un valor que no tiene, pero esto lo vemos muy claro en Isaías 47:7-9. Bueno, y por último, usted va a ver que en Babilonia de repente hay arpistas, hay músicos, hay flautistas, hay trompeteros, versículo 22, que de hecho en algún momento dejarán de sonar, dejarán de tocar, y esa tiene una alusión muy, muy centrada en Ezequiel capítulo 26. Como podemos ver, Apocalipsis 18 es un capítulo muy interesante que tiene una conexión muy intrínseca con el Antiguo Testamento. Ahora, veamos un par de detalles más de Apocalipsis 18 que son importantes. Tenemos que decir que Apocalipsis 18, especialmente desde el versículo 1 hasta el 4, bueno, y podemos decir todo el capítulo, es una amplificación más poderosa del mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Ustedes saben que el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 y que estudiamos hace un tiempo atrás hablaba de la caída de Babilonia, pero en esta ocasión, en el capítulo 18, se amplifica, se magnifica y se dan detalles más extraordinarios de esa caída de Babilonia. Así que Apocalipsis 18 es muy importante. Y otro dato más sumamente importante es que Apocalipsis 18 complementa los mensajes de los tres ángeles. Por lo tanto, entender Apocalipsis 18 es muy interesante para el desarrollo de nuestra fe. Y por sobre todas las cosas, una de las cosas que más me gusta del capítulo 18 es cómo vemos a un Dios, a un Jesús, obrando a favor de su pueblo para que su pueblo pueda obtener la victoria. ¿Qué otro dato interesante nosotros podemos ver de Apocalipsis capítulo 18? Bueno, Apocalipsis 18 tiene un paralelo muy interesante con la advertencia que hizo Noé. Noé, por ejemplo, tuvo un mensaje y ese mensaje de Noé tuvo dos fases. Entonces, Apocalipsis 18
también nos presenta algo similar. Por ejemplo, en el caso de Noé, la primera fase fue una fase de predicación, una fase de advertencia, y esa fase duró, digamos, 120 años previo al diluvio. Noé entonces da un ultimátum antes de entrar al arca, un mensaje, vamos a decir, final, un mensaje lleno de la misericordia, lleno del amor de Dios, para que las personas se salvaran, como es el deseo de Dios de que todos se salven. Y entonces, evidentemente, pues ya sabemos la historia de lo que pasó con Noé. Dos fases, la predicación de Noé, esa de 120 años, se estuvo predicando, y entonces después el ultimátum final para que las personas pudieran entrar al arca y salvarse. Y es interesante que nosotros vemos eso también en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. En el capítulo 14 de Apocalipsis, en el mensaje del segundo ángel, se está dando la advertencia, se está predicando, se está haciendo el llamado. Es el paralelo a los 120 años, que para nosotros los adventistas del séptimo día comenzó de manera exponencial, poderosa, a partir del 22 de octubre de 1844, cuando termina la profecía de los 2300 años. Sin embargo, Apocalipsis 18 es el ultimátum de Dios para su pueblo, para sus hijos, para que le acepten, para que le obedezcan, para que le sigan. Y en eso es que está Jesús. Apocalipsis 18 es la intención del Cordero, es la intención de Jesucristo de salvar a la humanidad. Y no se conforma con dar una advertencia en el capítulo 14, versículo 8, en el mensaje del segundo ángel, donde pronuncia la caída de Babilonia, sino que ahora entonces vuelve y lo repite en el capítulo 18, pero de una manera más extraordinaria. Y eso para nosotros es una, vamos a decir, una bendición, porque vemos a un Dios preocupado, a un Jesús preocupado por salvar a la humanidad, por salvarte a ti. Por eso, si tú estás escuchando este estudio en este momento, es muy preciso de que tú puedas estar seguro de que Dios te está llamando, de que Dios te está rogando para que escuche, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Ahora bien, yo en el tiempo que me queda quiero ver algunos versículos que están allí en el capítulo y que creo que pueden ser importantes. Empecemos con el 1, versículo 1, Apocalipsis 18:1. Pienso que es un versículo muy clave y que para nosotros los adventistas tiene un significado muy especial. Apocalipsis 18:1, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muy interesante. ¿Quién es este ángel? ¿Quién es este ángel? Es muy interesante porque la palabra ángel significa mensajero. Ángel es un título. Ángel no es un nombre propio necesariamente. Y a través de la Biblia nosotros podemos fácilmente descubrir que la palabra ángel, ese título, puede ser aplicado a un ser celestial, puede ser aplicado a una persona y puede ser predicado a un sistema, a una iglesia, que es una de las aplicaciones que damos, por ejemplo, a los ángeles de las 7 iglesias de Apocalipsis que también estudiamos acá. Así que este ángel es un mensajero que tiene un mensaje especial y que nosotros, pues, de manera resumida, podemos ver que es el remanente. Ese mismo ángel que es el remanente del capítulo 14, pues no hay razón alguna para no decir que es el remanente de Dios en el capítulo 18, que está dando el ultimátum de Dios con su mensaje, pero no un mensaje para condenar, sino un mensaje para salvar. Así que ahí vemos a ese ángel. Y dice la Biblia en ese versículo 1 que el ángel llevaba que la tierra fue iluminada con la gloria de Dios. Y aquí es interesante, esa palabra gloria en toda la Biblia es muy interesante, porque normalmente la palabra gloria se refiere al carácter de Dios
cuando es aplicado a ser humano, al carácter de Dios que se manifiesta en las vidas de los seres humanos, cuando esta palabra se aplica a los seres humanos. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es Moisés, es Éxodo 34, versículos 6 y 7, cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. De hecho, uno de los pedidos más extremos en una oración que aparece en la Biblia. Y quiero aprovechar, de hecho, ese punto, porque he estado viendo en el chat vi, y todas las noches he estado viendo muchas personas pidiendo oración. Aquí se ha sacado un momento para orar. Las personas llaman para oración, escriben por los hijos, por el esposo, por los que están enfermos, por las parejas, escriben por milagros. Bueno, yo pienso que hoy es un buen día para nosotros de rodillas decirle al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, como le pidió Moisés. Y cuando nosotros pedimos eso, lo que estamos diciendo es, Señor, yo quiero que tú puedas obrar a través de mí, porque la gloria de Jehová es de Jehová, pero Dios pues permite que por lo menos destellos de esa gloria nosotros podamos apreciar, nos hace partícipe, en otras palabras, de su naturaleza en algunos momentos. Por eso, si usted tiene algún pedido de oración, pues qué bonito es que usted pueda decirle al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Ahora, ¿qué cosa es interesante con esta gloria de Jehová en el versículo 1? Número 1, que la gloria del ángel, aquí en el versículo 1, es mayor que la encantadora gloria de Babilonia. Sí, Babilonia, y eso se vio ayer en el capítulo 17, es una ciudad opulenta, tiene muchas joyas, llama la atención, tiene brillo. O sea, Babilonia no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Pero ahora en el versículo 1, en la respuesta de Dios a la ejecución de los juicios del capítulo 17 de Apocalipsis, la gloria de Jehová es mayor. Sí, la gloria de Jehová hace minúscula la gloria de Babilonia. Y yo doy, bueno, gloria a Dios por eso, porque el Señor es más poderoso que Babilonia. El Señor tiene más gloria que Babilonia, y la gloria de Jehová va a opacar a Babilonia que puede tener o demostrar. No viene ese ángel, no viene con un placer maligno sobre los caídos. Esto es muy importante. O sea, el ángel que anuncia la gloria de Jehová y que cubre toda la tierra en Apocalipsis 18:1, no viene con el objetivo de, bueno, voy a castigar a los malignos. Ese no es el objetivo primario de ese ángel, sino que el propósito principal del ángel de Apocalipsis 18:1, queridos amigos, queridos hermanos, es la liberación del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios va a estar en una situación interesante, pero ahora viene el mensajero, ¿verdad?, para anunciar la liberación del pueblo de Dios. Ese ángel viene para poner orden, ya que Babilonia quiere una gloria que solo le pertenece a Dios. Y Dios es la gloria de Dios, es de Dios. Dios no la comparte con nadie, y menos para hacer cualquier tipo de asunto que no tengan ningún valor. Otro detalle más, versículo 2 y 3. En los versículos 2 y 3 de Apocalipsis 18, son versículos que siempre a mí me han llamado la atención por la forma como el profeta Juan narra los asuntos, ¿no? Ese ángel dijo y clamó a gran voz, ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios. Y bueno, ahí se narra la caída de Babilonia. Apocalipsis 18, 2 y 3 narra la caída de Babilonia. Ahora, lo interesante es que cuando Juan escribe ese libro, Babilonia todavía en el sistema de escatológico no existía. Pero de manera interesante, Juan, vamos a decir, entre comillas, en un futuro perfecto, antes de Babilonia existir, ya está anunciando que va a caer. Por eso, el mejor resumen del libro de Apocalipsis es victoria, y victoria en Cristo Jesús. Esa es la seguridad que tú tienes, querido amigo y querido hermano que está escuchando en esta hora. Esa es la seguridad que yo tengo.
que por más opulento, por más fuerte, por más derroche de poder y aún de persecución que pueda manifestar Babilonia contra el pueblo de Dios, amigo, Babilonia ha caído y ha caído antes de nacer. Y para que no tengamos duda, lo repite más de una vez lo repite, ha caído. Babilonia es el propósito firme de Dios de que la caída de Babilonia es inminente y es segura. Eso no está en duda, hermanos, no está en duda. La caída de Babilonia religiosa es tan segura como la caída de la Babilonia antigua, no tenga duda de eso. Como el ángel, tenemos en este conflicto cósmico que vemos muy claro, aquí en Apocalipsis 18, tenemos el ángel, tenemos el remanente de Dios que está a través, con el poder de Dios, siendo un instrumento para manifestar la gloria de Dios en la tierra, con el ultimátum, con el mensaje final de Dios a la humanidad. Vemos ese ángel en el versículo 1 obrando. Entonces vemos ahora Babilonia, que está profetizada su caída, y entonces ahora viene un llamado de Dios, un llamado poderoso de Dios. Versículo 4, el llamado poderoso de Dios en el versículo 4 es que como el futuro de Babilonia es un futuro de derrota, es una caída estrepitosa. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? El Señor hace el llamado: salí de ella, pueblo mío. Y aquí es interesante, muy interesante, porque parece increíble, pero lo es, hermanos. Escúchenme bien, y amigos que están acá escuchando, que Dios en este versículo 4 deja ver que Él tiene hijos fieles en Babilonia. En ese sistema de confusión, en ese sistema de idolatría, en ese sistema de sustitución, porque es un sistema de sustitución, Dios tiene hijos fieles. Dios tiene hijos fieles. En un lugar donde dice el versículo 5 de Apocalipsis 18, que los pecados han llegado hasta el cielo, en una imagen de decir que es una guarida de pecado Babilonia. Y en ese, no sé si decir antro espiritual, si cabe la expresión, pero en ese lugar de corrupción espiritual, Dios dice: yo tengo allí también hijos que son fieles. Yo tengo parte de mi pueblo allí. Entonces Dios le hace un llamado: salí de ella, pueblo mío. Y yo quiero decirte en esta noche que me estás escuchando, si tú has conocido la verdad, yo te quiero motivar para que tú aceptes esa verdad. Dios tiene un mensaje especial para ti. Jesús tiene un mensaje para ti muy especial y te está llamando y quiere que tú pues lo puedas aceptar. Salid de ella, pueblo mío. Ese siempre ha sido el llamado de Dios. Se lo dijo a Abraham. Abraham le dijo: sal de Ur, Abraham, allá por Génesis capítulo 12, versículo 1. Le dijo a Lot, sal de Sodoma. Y ustedes saben lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fue destruida. Dios le dijo a los israelitas: salgan de Egipto, salgan de Egipto. Y ya ustedes saben lo que pasó allí en Egipto. Pero Dios también le dice a los cristianos de este mundo, 2 de Corintios 6:14, Efesios 5:11, Dios dice a cada cristiano que se aparten del mundo. Y esa es una idea, una imagen de que debemos salir de Babilonia. Si el mensaje te ha llegado, si tú has conocido la verdad, no permanezcas en un sistema de confusión, de error, de pecado. Únete al pueblo remanente de Dios. Ahora, quiero decir esto con mucho cuidado. En Babilonia hay personas de muy buen corazón y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo nos expresamos de los demás, que tienen ideas diferentes a nosotros, que tienen conceptos diferentes a nosotros, que tienen iglesias diferentes a nosotros. Debemos tener cuidado porque allí hay personas fieles a Dios que son parte del redil, que como dice Juan 10:16, en algún momento oirán la voz de Dios y ellos escucharán la voz del pastor y se unirán a su rebaño. Pero el mensaje sigue siendo todavía: salí de ella, pueblo mío. Y si nos vamos, por ejemplo, a los libros del Espíritu de Profecía, Elena de White es muy constante al decir
bueno, evento de los últimos días, página 169, le animo para que lean ese capítulo. Allí dice Elena de White, entre una y otra cosa, que Dios tiene joyas en todas las iglesias. Oiga eso, Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. No es ese nuestro papel. Al contrario, en vez de nosotros acusar, en vez de culpar nuestro mensaje, nuestro papel es ser canal de la gloria de Dios, como ese ángel de Apocalipsis 18:1, para que las personas puedan llegar al conocimiento de la gloria de el Señor. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias, dice Elena de White. Bueno, ya resumiendo y terminando mi exposición, porque sé que ya hay otras partes del programa, los versículos 5 al 8 de Apocalipsis 18, entonces vemos la autosuficiencia de Babilonia. Babilonia se llena de que es la gran cosa, ¿ok? Sin embargo, los versículos 9 hasta el 19, entonces vemos cómo cambian ahora los lamentos. ¿Y quiénes lamentan en Babilonia? Bueno, lamentan en Babilonia, interesante, tres grupos de personas. Según los versículos, 9 dice, los reyes de la tierra que han fornicado con ella comienzan a lamentar. Pero también comienzan a lamentar el sistema en Babilonia, porque Babilonia es un sistema, ¿no?, político religioso. Y de manera interesante, porque en el capítulo 17 nosotros vemos que Dios juzga a Babilonia y allí están los reyes, el poder político, pero también está el poder religioso en el capítulo 17. Pero en el capítulo 18 se añade otro poder, que no es el poder político, no es el poder religioso, y es el poder que está en el versículo 11. Dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella. Sí, el tercer grupo ahora, además del poder político, del poder religioso, son los mercaderes. Y es interesante porque la palabra griega que se usa allí, permítanme para poder ilustrar todavía mejor lo que quiero decir, mercaderes, es una palabra que se llama émporos. De esa palabra émporos viene la palabra castellana, española, emporio, de esa misma palabra, émporos. Por lo tanto, estos mercaderes que están allí no son, como decimos en República Dominicana, chiriperos. No son dueños de colmados o bodegas que están en una esquina o de una pulpería que está en una esquina. No son detallistas. No, tienen emporios. Indicando esto, que Babilonia no solo tiene poder político, Babilonia no solo tiene poder religioso, sino que también Babilonia tiene un poder comercial, económico y un materialismo muy fuerte. Sin embargo, la palabra de Dios en el capítulo 18 dice que todo ese poder, tanto el religioso, tanto el político como el económico, lamentablemente llegarán a su fin. Pero Babilonia no se rinde. El versículo 18, por ejemplo, usted nota que dice cuando están los navegantes, versículo 17, que también es otro grupo que se lamenta, es el tercer ay de los navegantes ahí en la estructura del Apocalipsis, en el quiasmo. Ellos dicen en el versículo 18, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Oiga eso. Los navegantes dicen de Babilonia, ahí en el versículo 18 que leímos, ¿qué ciudad era esta como Babilonia? ¿A qué les recuerda esa pregunta? De una vez tenemos que irnos, por supuesto, a Apocalipsis 13:4. Apocalipsis 13:4, ¿quién como la bestia? ¿Ok? Y eso es una sustitución ¿de qué? De quién como Dios. Es una sustitución directa. Y de hecho, esa expresión, quién como Dios, era una postura a la adoración en Israel y se ejemplificaba
con el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento, que es Miguel, quien como Jehová. Así que ahora nosotros vemos aquí a una Babilonia que quiere ser como Dios, un asunto de sustitución. Y dos últimas cosas más, Pastor Reyes, Pastor Lázaro, pastores que están, Pastor Delgado, Ángelo. Dos cosas más. ¿Qué va a pasar con Babilonia al final, hermano? Versículo 21. Versículo 21 dice que Babilonia lamentablemente va a desaparecer porque le será atada una piedra de molino. Y si usted conoce lo que es una piedra de molino en el antiguo Israel, que era donde se usaban para las vides, los asuntos de los olivos, para los aceites y demás, se va a dar cuenta que a quien le ponen una piedra de esa y lo lanzan al fondo del mar es para que nunca más vuelva a aparecer. Y eso va a pasar con Babilonia, lamentablemente. Babilonia va a ser destruida, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Babilonia es un sistema de sustitución, es un sincretismo religioso, porque tiene cosas que son buenas, pueden ser buenas, pero también la mayoría son malas. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando usted ve el capítulo 18 de Apocalipsis, hay un versículo ahí un poquito escondido, pero muy interesante, el versículo 15, en uno de los dice, ay de la gran ciudad, versículo 16, perdón, 18-16, ay de la gran ciudad que estaba vestido de lino fino, púrpura y escarlata. Oiga eso, ¿de qué estaba vestida? De lino fino. Y cuando mañana ustedes vayan a estudiemos el capítulo 19 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, está vestido de lino fino, y el versículo 8 de Apocalipsis 19 dice que son las acciones justas de los santos. Así que ahora vemos a una Babilonia tratando de vestirse igual que la iglesia verdadera para confundir, porque ese es el principio de Babilonia, confundir, sincretismo religioso. No todo es mentira, hay cosas que son verdades, pero la mayoría son mentiras. Cuando tú mezclas la verdad con la mentira, entonces la persona es fácil para ser engañado. Pero gloria a Dios que el Señor nos ha dado la luz, nos ha dado su gloria en el versículo 1, y tiene un ángel, tiene un pueblo remanente para que nosotros podamos aclarar esto. Eso evidentemente va a suceder en lo que nosotros como adventistas llamamos el fuerte pregón, la lluvia tardía, donde toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga. Fue un resumen meteórico, pastor. Y esperamos que podamos seguir creciendo y teniendo la seguridad en Cristo Jesús, que Él está al control de su iglesia. Extraordinario, doctor Teófilo Silvestre y amigo querido. Mi pregunta, vamos a agotar una y una rapidito ahí para que usted no la conteste y ya entramos a la parte de la oración, porque es difícil un capítulo en una hora, en 40 minutos. Alguien que está escuchando dice, oh, pero yo estaba ignorante que estaba yo en Babilonia. ¿Y cómo yo salgo de allí? Esa es la pregunta, pastor. Excelente pregunta, pastor. El mismo espíritu que le va a decir a esa persona, ¿no?, que está en Babilonia y que le va a ayudar a salir, pues evidentemente le va a terminar de guiar. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esa persona que quiere salir de Babilonia? Tiene que ver un detalle muy importante. Recuérdense que yo le dije que es un bloque, y Apocalipsis 18 es la amplificación de ¿qué? De Apocalipsis 14, especialmente de Apocalipsis 14:8, el segundo ángel que predica. ¿Y quién es que está predicando allí en ese mensaje? Es el pueblo remanente de Dios, que viene del capítulo 12, versículo 17. Y ese remanente de Dios que predica tiene dos características que son clave, que son importantes. Guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, usted quiere salir de Babilonia, porque usted de repente puede decir, ok, voy a salir de Babilonia, pero ¿para dónde voy? Bueno, tiene que ir para ese pueblo remanente, para ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, que se preocupa por predicar la palabra de Dios, y que en la vara profética del cumplimiento profético, nosotros no tenemos ninguna duda de decir que es una responsabilidad que se le ha dado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no para vanagloriarnos. Es una responsabilidad que tenemos para dar a conocer este evangelio. ¿Y qué le puedo decir? Agarre la Biblia
y evalúe lo que, por ejemplo, cree la iglesia adventista, lo que cree su iglesia, lo que cree su denominación. Y si no cree nada, pues evalúe lo que cree la iglesia y otras denominaciones a la luz de la Biblia, no de las tradiciones, de la Biblia. Y entonces eso le va a dar un buen marco para que pueda definitivamente salir de Babilonia e ir al lugar correcto. Quiero colocarme con lo que están mirando desde afuera. Después de escuchar de Babilonia, el bien, el mal, ¿qué ventaja o desventaja tengo yo para decidirme con quién voy a estar? Bueno, interesantísimo, pastor. ¿Qué ventaja tengo yo para dejar a Babilonia? Sí, bueno, fíjate, yo decía que en el capítulo 18, la sentencia final de Babilonia es que va a ser destruida. O sea, va a tener una piedra de molino y será lanzada en el mar. Una imagen que de hecho la vemos también en el Nuevo Testamento, muy clara, donde se va a desaparecer. Una persona que permanece en Babilonia de manera deliberada, ¿ok? De manera deliberada, que ha decidido eso, porque yo empecé hablando de que hay dos grupos en el capítulo 18, y que un grupo va a celebrar la salida de Babilonia, pero otro grupo se va a lamentar, pero ese lamento va a terminar en muerte y va a terminar en llanto. Entonces, ¿por qué tengo que salir? Pues definitivamente porque hay destrucción para Babilonia. Al final, Babilonia no puede coexistir con la ciudad de Dios, con el pueblo de Dios, porque no va a haber espacio para dos. Al final del gran conflicto, un grupo quedará en pie, y esos serán los que sigan al Cordero, los que acepten el mensaje y la gloria de Dios que está manifestada en el versículo 1. Muchas gracias. Hemos invitado hoy al pastor Daniel Polanco, secretario de la Asociación Dominicana del Sureste, para que tenga la oración por los pedidos que hay allí en el Facebook de Radio Amanecer. Hoy hemos estado orando continuamente por ellos. En la noche también se ora por ellos. Las cadenas de oración ora por ellos. Pastor Daniel, es un privilegio tener a un hombre de oración junto a su familia también en esta noche para cerrar con esta oración. Adelante y muy bienvenido, pastor. Muchísimas gracias, pastor Andrés Reyes, pastor Lázaro Sedano. Qué placer poderles saludar y esa magistral presentación del pastor Teófilo Silvestre. De verdad que es un gozo podernos unir a esta cadena tan especial de enseñanza y también este espacio de oración. Hemos estado conectados todas estas noches y ha sido un gran placer, de verdad, poder atender a la palabra de Dios y también ver tan lindos testimonios de las cosas que Dios está haciendo. En este momento tenemos varios pedidos de oración. Por ejemplo, Milagro Almanzar allí en el Facebook está pidiendo la oración por su hijo y por el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos a Margarita Tejada también pidiendo la oración por Pedro García, una situación allí de cáncer. Y también estaremos levantando. Hay otras oraciones hermosas. Lidia está pidiendo por Vierca y su embarazo. Vamos a levantar en el nombre del Señor a Vierca en oración. Flora Abreu también allí está pidiendo por su familia para que Dios le bendiga. Yo sé que hay varios pedidos de oración, mucho más allí en el Facebook, allí en el chat, también en las iglesias conectadas en Estados Unidos y también aquellos que en su corazón guardan este pedido. Inclina allí tu cabeza y ponte en reverencia en las manos del Señor para que pidamos a Dios responder la oración y que grabe su palabra en nuestros corazones. Gracias, mi Señor, te damos en esta hora. Gracias, Padre eterno, por este maravilloso programa cuyo objetivo es que podamos profundizar en el estudio de tu santa palabra. Gracias por los hombres de Dios que tú utilizas cada noche para darnos amplitud en el conocimiento y el estudio de estos capítulos tan importantes del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por los medios que está usando, por Radio Amanecer, por las líneas también que está usando a través del Facebook, a través de las diferentes vías de redes sociales. Y Padre, en este momento levantamos ante ti cada hijo e hija tuya que ha colocado su pedido de oración en tus manos. Muchos han podido escribir, han tenido la agilidad de escribir en el chat, pero hay otros, Señor, que quizás no han podido escribir, que tienen su corazón, en su corazón tienen su pedido de oración y queremos, Señor, que tú escudriñes el corazón de cada uno de ellos.
que tú puedas, Padre, tomar en tus manos cada nombre que hemos mencionado. Hemos querido resaltar algunos de estos pedidos, algunas familias que están siendo levantadas, algunos hijos que están siendo presentados ante ti, algunos enfermos, Señor, que están siendo colocados en las manos del médico todopoderoso. Y también, Señor, algunos pedidos espirituales, como el derramamiento del Espíritu Santo, el esperar, Señor, que tú puedas hacer una obra especial de perdón y de restauración espiritual en tus hijos. Amén. Cada pedido de oración lo levantamos ante ti. Y ante todo, Señor, pedimos que ese corazón que ha sido tocado esta noche, que esa vida que ha sido en este momento llamada directamente por tu palabra, puedas recibir la respuesta. El Espíritu Santo abrace a cada hija e hijo tuyo, y que en este momento aquella convicción de hacer lo correcto, de hacer las cosas como tú así lo ordenado en tu santa palabra, pueda tomar el siguiente paso, que es levantarnos, salir de Babilonia y estar dispuesto a obedecer tu santa y divina palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bendice, acompáñanos y danos tu dirección. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos, oh Padre eterno. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor Daniel Polanco. Gracias, Doctor Teófilo Silvestre, para los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y Corona. Ha sido un gran placer llevarles esta noche una edición más de la serie El triunfo de Jesucristo y su pueblo en el libro de Apocalipsis. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana. Para mañana el capítulo 19 con el pastor Hermes Tavera Bueno, celebrando la victoria. Ahí nos vemos.